Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tienen en común Albert Einstein, un programador de videojuegos y Google Maps? ¿Qué tienen en común? A ver, pues ya os lo digo yo. Todos ellos tienen que trabajar, o han tenido que trabajar, porque Einstein está muerto, con vectores. Con vectores. Necesitan vectores para hacer su trabajo. ¿Y qué es eso de un vector? Pues bien. Tenemos aquí una taza de café preparada con un café muy rico dentro. Fijaos qué bonita es japonesa. Entonces yo os pregunto, descríbeme esta taza y vosotros me diríais, pues mira, tiene letras japonesas, tiene una forma cilíndrica, es blanca, lo que sea. Me podéis dar cualidades que serían, pues bueno, eso, cualitativas, ¿no? Parámetros, cosas de ella, vale. Y si yo ahora os digo, vale, pero no, quiero que me digas números, dime cuentas sobre esta cosa de aquí y sobre esta taza. Me diríais a lo mejor, pues mira, pesa 500 gramos, o tiene un volumen de no sé cuánto, o el café de dentro está a una temperatura de no sé cuánto. Esto que me estáis diciendo son magnitudes escalares. ¿Y eso qué significa? Pues que son magnitudes que son capaces de ser descritas solo con un número. Eso se llama una magnitud escalar. No es el verbo de escalar, sino es un sustantivo, es una magnitud escalar, es cuando puede describir algo solamente con un número. Perfecto, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, si yo estoy diciendo que solo con un número, será que hay cosas que necesitan más de un número para ser descritas. Efectivamente, por ejemplo, si os pido la fuerza que hace falta para levantar esta taza 1 metro, o para ponerla a cierta velocidad o lo que sea, una fuerza, si os pido una fuerza, pues veréis, resulta que la fuerza no va a valer solo con que digamos un número, 100 newtons, 50 newtons, que la fuerza se mide en newtons. Habrá que decir más cosas, habrá que decir a lo mejor en qué dirección. Si la quiero subir así, es lo mismo que hacer la fuerza así, o que hacia abajo. Entonces, va a haber que decir más cosas, pero para esto lo voy a explicar mucho mejor en el iPad. Vámonos para allá. Si te dicen, descríbeme por completo la fuerza necesaria para cuando sacas de puerta que el balón, jugando al fútbol, que el balón pase de mitad del campo, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos aquí un campo de fútbol más o menos hecho, aquí están las porterías, aquí tengo una portería, aquí tengo otra, bueno, el área, la mitad del campo, el otro área, vale, entonces imaginaos que aquí hay un portero que está sacando, va a sacar de aquí el área pequeña, vale, va a sacar de aquí y yo quiero saber cuál es la fuerza que hace falta para que llegue al otro campo cuando saca. Entonces, si ahí bien, descríbelo. La fuerza, aunque no lo sepáis, se mide en newtons, es la unidad para medir la fuerza. Y entonces, imaginaos que yo digo, pues venga, 100 newtons. Imaginaos que me dicen que la fuerza, o que yo he calculado que la fuerza son 100 newtons. Entonces yo digo, 100 newtons, igual que cuando me preguntaban a qué temperatura estaba, decía 25 grados, ahora digo 100 newtons. Pues ¿qué pasa? Que si yo cojo este balón que está aquí y le pego una patada con fuerza de 100 newtons así hacia arriba, ¿vosotros creéis que el balón va a pasar de campo? Pues a lo mejor no, probablemente lo que haga es subirá y luego bajará y se va a quedar en el sitio. O si la pego para atrás, pues es que va a la grada, o si la pego de lado. Entonces, vale, ya lo hemos pillado, ¿no? Lo que tengo que hacer es pegarle esta patada en una dirección concreta y en un sentido concreto. Es decir, pues como por así decir, en esta línea y para allá. Entonces, básicamente lo que pasa aquí es que me faltan datos. Para yo describir una fuerza completamente, o la velocidad o la aceleración, ya lo veremos, lo que necesito es un vector. Necesito un dato que contenga más información que un solo número, que es un escalar. Entonces, estos ya son los vectores. Los vectores, entonces, son algo que tú le dices a alguien que tiene más información que solamente un numerito. Tiene un número y aparte tiene más cosas. Entonces, antes de entrar en lo que tiene y lo que no tiene un vector, quiero que pensemos en los vectores, os los voy a presentar como si fueran un viaje. Entonces, vamos a ver qué tipo de viaje estoy hablando. Lo primero voy a poner aquí las coordenadas, estos son el eje X y el eje Y, que me van a facilitar las cosas. Entonces, imaginaos que yo estoy en un punto cualquiera, en este caso pues voy a coger el punto 1, 1, este de aquí, ¿vale? El 1, 1, y vamos a suponer luego el 2, 3, 4, 2. Entonces este puntito de aquí, el punto 4, 2, este. Imaginaos que yo voy del punto 1, 1 al punto 4, 2. Este es mi viaje. Yo parto de aquí, del 1, 1, y acabo aquí, en el 4, 2. Entonces, si yo os preguntara, ¿cuánto te has movido?
Pues vosotros me diríais, vale, yo estaba en el 1, 1, yo tendría aquí muchas formas de describir el movimiento que he hecho, pero los vectores van a ser la forma de escribirlo diciendo cuánto te has movido hacia la derecha o hacia la izquierda, en este caso solo nos hemos movido hacia la derecha, y cuánto te has movido hacia arriba o hacia abajo. En este caso solo nos hemos movido hacia arriba, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí en el 1 y como he acabado en el 4, 2, me he movido 3 hacia la derecha. Entonces este vector, que se llamarán v, por ejemplo, este vector, le ponemos v de vector, la inicial, se ha movido 3 hacia la derecha y lo ponemos como la primera componente del vector y luego hacia arriba 1, ¿verdad? Pues entonces 1 en la y, en la segunda componente del vector. Esto es lo que se llama la componente x y esto es la componente y. Es decir, la parte de la izquierda dice cuánto te mueves en la x, izquierda o derecha, y la componente de la derecha dice cuánto te mueves en la y, arriba o abajo. Y una pregunta podría ser, ¿y si me muevo hacia abajo, cómo lo indico? O si me muevo hacia la izquierda, ¿cómo lo indico? Pues lo vamos a indicar en negativo. Es decir, imaginaos que yo ahora tengo aquí otros ejes, estoy en el punto 3, 2, este de aquí, y me voy ahora al punto 0, 0. Entonces, si yo estoy en el 3, 2 y me voy al 0, 0, fijaos que yo me he movido 2, 1, me he movido 3 hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces ahora este vector sería el menos 3 y 1 y 2 hacia abajo y menos 2. Entonces cuando me voy hacia la izquierda negativo o hacia abajo negativo, hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo y lo voy indicando aquí, si está a la izquierda o a la derecha. Entonces, una pregunta que yo os hago, pero ¿y entonces qué pasa si yo me muevo, por ejemplo, del 0, 0 al 3, 1? Este vector de aquí, si yo estoy en el 0, 0, este punto de aquí que es el 0, 0, y me muevo al 3, 1, fijaos que ha avanzado 3 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Es el 3, 1. Y es exactamente el mismo vector que este, que salía del punto 1, 1 y llegaba al punto 4, 2. Pues efectivamente son el mismo vector, porque el vector lo único que le interesa es el viaje que has hecho, el trayecto, no de dónde sales ni a dónde llegas. El punto de llegada y el punto de salida nos dan igual. Lo importante es, ¿qué trayecto has hecho? ¿Te has ido 3 a la derecha y 1 hacia arriba? Vale, pues entonces, vengas de donde vengas y vayas a donde vayas, eres el mismo vector. Perfecto. Entonces, vamos a ver dos cosas importantísimas. La primera es ver cómo creo entonces un vector a partir de dos puntos. Es decir, fijaos que aquí yo tenía el punto, aquí en este ejemplo, yo tenía el punto 4, 2, este es el punto de llegada, el punto final, voy a poner punto final, y el punto inicial del que yo partía era el 1, 1, ¿verdad? Y entonces hemos dicho, vale, si yo empiezo aquí en el 1, 1 y termino aquí, lógicamente, pues si empiezas en el 1 y terminas en el 4, te habrás movido 3. Si empiezas en el 1 y terminas en el 2, te habrás movido 1. Claro, pero lo que hemos hecho mentalmente, si os fijáis, es restar. Entonces el vector v, para calcular un vector a partir de dos puntos, si a este punto, por ejemplo, yo le llamara a y este le llamo b, que es una forma muy típica de llamar los puntos, este vector se le llamaría, al revés, voy a llamarle a este a y a este b, porque quiero que esto vaya de a a b. Entonces, el vector que va desde el punto a hasta el punto b se escribe así, vector que va de A a B, es la forma de escribirlo, ¿vale? Atentos que esto va a aparecer bastante. Entonces, también le puedo llamar V, le puedo llamar de muchas formas. V, el vector que va de A hasta B, y esto se define como el punto final, este 4, 2, B menos A. Si yo resto estos dos puntos, esto es una fórmula, esto nos lo apuntamos como apuntes. Si yo resto estos dos puntos, obtengo el vector. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? A ver, yo digo, vale, pues V es el B, 4, 2, menos 1, 1. ¿Y cómo se resta esto de restar puntos? Pues bueno, básicamente es una forma de hablar, tampoco es que sea exactamente así, pero yo lo que hago es, voy restando 4 menos 1, 3, 2 menos 1, 1. Anda, pues sí, me ha quedado el 3, 1, que es lo que me tenía que quedar. Vale, muy bien. Entonces, yo ahora ya esto, lo que es cómo, esto responde a cómo crear un vector a partir de dos puntos.
Y me queda una cosa súper importante que es, pero ¿y qué información contiene un vector entonces? Porque no me ha quedado muy claro. Pues veréis, un vector va a tener tres cosas. Lo primero que va a tener es numerito, la magnitud como un escalar, el número, que se llama módulo. Y lo que está representado es por lo que mide ese vector. Es decir, este vector 3, 1, este vector de aquí tiene una longitud concreta. Aquí. Fijaos que aquí, este vector de aquí mide algo en concreto. Lo que mida, que ahora veremos cómo se calcula, lo que mida este vector va a ser el módulo. Pero este vector aparte tiene una inclinación concreta, porque no es lo mismo este vector que si estuviera así colocado, ¿verdad? Aunque midiesen lo mismo, no serían el mismo vector. Entonces esta inclinación se llama dirección. Es lo siguiente que tiene. La dirección es un poco la inclinación, o si lo viéramos como una metáfora, es como una carretera. Es como la carretera por la que va el vector. Y tiene una tercera cosa, porque no es lo mismo este vector de aquí que uno que fuera desde el 3, 1 al 0, 0, ¿verdad? Iría al revés, estaría en negativo porque habría ido hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, la flechita esta que dibujo yo resulta que también importa. Esto se llama sentido. Y este sentido lo que es dentro de mi carretera en el sentido en el que voy. Es decir, imaginaos que la carretera es una que va de Madrid a La Coruña, pues no es lo mismo. Estás en esa carretera, vale, pero ¿qué vas? ¿De Madrid a La Coruña o de La Coruña a Madrid? Eso es el sentido, que es hacia dónde va. Hacia dónde va, vamos a poner la flecha. Entonces, para terminar el vídeo, os quiero contar cómo se calcula el módulo, que es súper importante. Entonces, forma rápida y forma lenta. Voy a ir primero con la forma rápida para el que esté ya cansado, que va a ser una formulita. El módulo, por cierto, se escribe así, con dos líneas rectas como si fuera un valor absoluto. El módulo del vector v es la raíz cuadrada de v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. ¿Y qué es esto de v1 y v2? Pues son las componentes del vector, es decir, el vector v sería el vector v1 y v2. Como te lo estoy poniendo así en general, en matemáticas, cuando hablamos en general, hablamos con letras. Por ejemplo, en el vector 3, 1, si yo quiero calcular su módulo, el módulo de v sería la raíz de la primera componente de v1, esto de aquí es v1 y esto es v2. Pues entonces la primera componente 3 al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, es decir, raíz de 3 al cuadrado 9 más 1, raíz de 10. Y lo voy a dejar así porque en realidad, hombre, lo podríamos poner con decimales, 3,1, lo que sea, pero lo vamos a dejar así. Este es el módulo de v. Forma lenta, ¿de dónde viene esto? Pues muy sencillo, de Pitágoras. Si yo tengo el vector 3, 1, el vector 3, 1, este de aquí, resulta que ha avanzado 3 aquí y 1 aquí. Es decir, esto es como si fuera, esto de aquí es un cateto, esto es otro cateto, y lo que mide el vector es la hipotenusa. Esto es el módulo de v, es lo que mide. Entonces, ¿qué pasa? Que la hipotenusa al cuadrado, el módulo de v al cuadrado, es una componente al cuadrado, un cateto al cuadrado, perdón, más el otro cateto al cuadrado, que son las componentes del vector. Si hago la raíz a lo de la izquierda, se me va el cuadrado. Y si hago la raíz a lo de la derecha, pues se me queda la raíz. No se me puede ir con los cuadrados, cuidado que hay una suma ahí. Genial, entonces esta es la explicación de por qué es esta la fórmula. ¿Qué es lo que nos llevamos de este vídeo? Pues lo primero, lo que más me interesa es que entendamos el concepto de vector y la necesidad un poco de existir, de para qué se crea un dato que me da mucha información. O sea, cuando tú me dices el vector 3, 1, me están dando tres cosas ahí. Me estás dando una distancia, una dirección y un sentido. Si me dices 25 grados, no me estás dando tanta información, solo una. O si me dices 20 metros, no me estás dando tanta información. Entonces me quedo con la fórmula del módulo, el concepto, por supuesto, de vector, de qué está compuesto y demás, y cómo crear un vector a partir de dos puntos. Estas tres cosas son las que me interesan. Concepto, bueno, también lo que es un escalar, todo esto, ¿vale? Muy bien. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Nos vemos en el siguiente, que ya vamos a empezar a funcionar con vectores, a hacer cositas, operaciones y demás. Un saludo.